Este libro me gustó mucho porque creo que me abrió los ojos a otra perspectiva que yo no conocía acerca de esta civilización. Yo siempre había creído que los griegos eran algo supremo, realmente superiores a todos los demás. Y sí, contribuyeron bastante, pero también tenían ciertas cosas en las que, pues, tenían ciertas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, los griegos realmente no estaban interesados en las matemáticas, a pesar de lo que sabemos de Pitágoras con su teorema y todo, realmente la sociedad, la civilización, no le interesaba mucho eso. De hecho, o sea, ellos se importaban más en la cuestión física, por ejemplo, las Olimpiadas en Olimpia, que fue la ciudad que escogió Saturno para que ahí fueran los Juegos. este, Se enfocaban más en eso, le daban más prioridad al físico, a la belleza, como a los niños que cuando nacían con alguna deformidad, por ejemplo, pues no los cuidaban, incluso hasta los mataban, ¿no? Entonces, creo que sí también tenían algunos problemas y eso es lo que creo que es realmente lo valioso de este libro, que te explica cómo era la sociedad realmente desde un punto de vista, pues podría decir casi periodístico, ¿no? Porque realmente este trabajo es como si alguien, como si el autor hubiera estado viviendo realmente ahí, sabe todo, te cuenta todo. Y eso se me hace muy interesante. Otra de las cosas que me hicieron cambiar un poco mi perspectiva fue pensar que la filosofía en casi toda Grecia pues no era realmente muy bien aceptada. Solamente en Atenas fue cuando ahí pudieron abrirle los brazos a esta ciencia y bueno, pues fue donde se desarrolló más, ¿no? Pero en Esparta y en otras ciudades realmente no era muy importante. Me gusta también el acercamiento que hay a la sociedad cuando, por ejemplo, hablamos de cómo era el ciclo de la vida de un joven varón que cumplía con las características al nacer, que no tuviera alguna deformidad, que incluso fuera guapo de alguna manera. Podemos ver que el estilo de vida que tenían los hombres y que tenían las mujeres era completamente diferente. Cuando a un varón se le mandaba a estudiar a los 6 años y antes de los 6 años estaba siempre con su madre y luego después se tenía que ir a hacer el servicio militar después de los 18 años y antes de eso pues solamente estudiaba algunas cosas en la escuela, pero no era nada comparado con lo que hacía estando fuera, o sea, es decir, entrenando, ¿no? Porque como ya dije, eso era lo principal con los griegos, el físico, estar fuerte físicamente, ¿no? Y bueno, esto es por parte de los hombres, pero las mujeres realmente pues no tenían opción. Incluso el padre, al momento de la chica nacer, decía, uy, qué mala suerte, nació mujer, ¿no? Y entonces esta joven tenía que vivir con su madre, aprendiendo labores domésticas, economía de la casa solamente, y de esperar a los 16 años, si suerte tenía, casarse con alguien que tuviera 30, 40 años más o menos, para que pudiera tener la vida promedio o algo regular sobre lo que vivían las mujeres en ese entonces. Me encanta también el acercamiento que hay, ya lo dije, que es un trabajo prácticamente periodístico, pero el acercamiento que se les da a los grandes filósofos que conocemos, como por ejemplo Sócrates, que es uno de mis favoritos, por la teoría de la mayéutica, eh, pues sí, nos habla realmente mucho de su vida, ¿no? Nos dice que él era una persona pues realmente alivianada, por así decirlo, no se importaba mucho en cómo lucía, incluso su esposa, que era muy repudiada por varios, por cierto, pues decía que no se lavaba, incluso él tenía los codos un poco sucios de repente, pero pues lo que realmente él buscaba pues era otras cosas, él estaba en otro plano, ¿no? Esta teoría que desarrolló cuando intercambió los papeles de la mayéutica se me hace muy interesante porque realmente yo creo como él que la respuesta la tenemos todos en nuestro interior y por eso siempre decimos que la verdad pues es relativamente subjetiva. En otra parte del libro también entramos a lo que es el arte en Grecia, que bueno, la pintura antes realmente no era
pues algo muy relevante en la civilización, en la sociedad. Hasta que después se crearon otras técnicas para pintar fue cuando dijeron, ok, podemos intentarle a esto. Y bueno, resultaron varios pintores muy buenos en esa época, como lo eran Parrasio y Zeuxis, que eran los dos que habían desarrollado una técnica pues superior a los demás, y que cuando estos se enfrentaron, Zeuxis perdió ante Parrasis y pues se fue a otra ciudad donde le encargaron pintar otras cosas, y bueno, ahí pudo hacer una vida pues normal. Pericles es uno de los personajes que también más llama mi atención en el libro. Yo no lo conocía, hasta ahorita que lo leí fue cuando lo pude conocer. Me agrada esa forma de gobierno que tenía, que era justo, no era un hombre tonto, no era ingenuo, no era eh, honesto solamente por ser honesto y ya, sino era realmente alguien inteligente. Y sobre todo, como vemos en el libro, él no fue, claro, el primero con la intención de hacer las cosas bien. Hubo muchísimos antes que lo querían hacer, pero bueno, dadas las circunstancias, pues no se podía. Pero Pericles llegó en el momento adecuado y fue cuando Grecia pues tuvo su apogeo, particularmente Atenas. Anaxágoras también es uno de los que llama mi atención. A pesar de no contar con algún equipo para poder saber qué es lo que realmente hay en el cosmos, me gusta la forma en la que piensa, que no se deja llevar por lo sobrenatural. Él ve hechos nada más. Y a pesar de que algunas cosas que haya dicho, bueno, pues no eran del todo acertadas, por ejemplo, de que los 4 elementos crearon el cosmos, y y varias cosas que dijo que a muchos de los griegos no les parecían, de hecho, porque él dijo que el sol, o sea, lo que ellos creían Dios, él dijo, pues es el sol y es una piedra ahí que brilla y ya, está. O sea, él tenía otra mentalidad diferente, no nada más estaba basando todo su pensamiento, su idiosincrasia en la religión, él creía en algo más. Me encantó leer la parte de las Olimpiadas en Grecia. Yo soy fanático de los deportes, me encantan todos los deportes. Y bueno, conocer un poco de la historia de cómo fueron los inicios de los Juegos Olímpicos me entusiasma mucho el poder saber que el deporte unía a un pueblo que estaba separado, ¿no? Me gusta todo eso, la historia de que Saturno escogió este, a Olimpia para que ahí se celebraran los juegos, este, y que Hércules fue quien diseñó la pista por él mismo, y todas las pruebas que se le tenían que poner a un atleta para que realmente mostrara lo que valía. A mí se me hace muy increíble este mundo de los deportes, me encanta, y me da mucho gusto haber leído de esto, y por eso lo recalco en el video. El teatro también es una de las cosas que llama mucho mi atención. Me agrada pensar en cómo era ese ambiente de un día totalmente de espectáculos que se daban de diferentes ramas del teatro, y cómo empezó siendo solamente algo relacionado con el sexo a Dionisio, y después a y cómo después a Susación se le ocurrió crear otro concepto, un monólogo diferente que ahora pues le llamaríamos sketch, ¿no? Y de ahí empezaron a salir muchísimas otras cosas que le dio pues la libertad a la gente de poder expresarse. Un personaje que también llamó mucho mi atención relacionado con esto precisamente del teatro es Aristófanes, que realmente pues él daba críticas a todo, o sea, desde lo político hasta burlarse de quien sea, es lo que podía hacer él, y lo hacía de una manera tan sutil, pero a la vez tan divertida que a mucha gente le gustaba. Lamentablemente, bueno, pues la comedia, la sátira se tuvo que censurar porque, bueno, muchos abusaron de ella, y como que el gobierno también dijo, ok, esto no me está funcionando mucho. E incluso en el libro dice que ya las últimas obras que hizo el autor, pues realmente no eran muy entretenidas porque él no se estaba divirtiendo cuando las estaba escribiendo. Pericles otra vez llama mucho mi atención porque
pues él era alguien que era muy querido por todos, ¿no? Realmente era un buen líder que llegó en buen momento, pero se me hace muy gracioso, muy chistoso que en un momento dado, a pesar de ser tan firme con las leyes, por una mujer él también rompe este régimen, este orden, pues casándose con una extranjera, enamorándose de una extranjera, que eso no estaba permitido. Y bueno, a pesar de ello, la gente seguía votando por él. Entonces me hace notar, ver que realmente él era una figura idolatrada y que muchos querían como líder. Otra cosa que llama mi atención mucho en el libro es la parte en la que se menciona que los atenienses no veían el trabajo muy bien del todo, incluso lo, lo asociaban con una, pues, falta de respeto a la vida humana, ¿no? Como algo feo para ellos. Y es curioso porque a pesar de que ellos eran realmente los ciudadanos, los que tenían, este, pues sí, los derechos de cualquier persona de Atenas, realmente los que sentían un amor a su patria eran los metecos y los libertos, que eran más abajo, ¿no? Y a pesar de ellos, pues sí les gustaba trabajar y respetaban la ley y todo. Otro personaje que también llama mucho mi atención es Fidios, que fue uno de los supervisores encargados de la reconstrucción de la ciudad, luego de que Pericles convenciera al pueblo de dar un impuesto para que así pudieran reconstruir la ciudad. Y bueno, en las ciudades, perdón, las escuelas donde había el conocimiento de la escultura era Regio, Artegios, Egina y Atenas. Sí. Y bueno, él fue a cada una de ellas para encontrar lo mejor de cada una y así poder tener una idea pues más clara de lo que quería hacer. Pero se dice que este personaje pues realmente era un hombre descontento por sus obras porque pues nunca pudo realmente hacer algo que a él lo satisfaciera de una manera este, plena, ¿no? Él hizo intentó hacer 3 esculturas y siempre le quedaban muy grandes, no podía medir muy bien y bueno, pues por eso estaba como frustrado con él mismo. El problema fue cuando le encargaron una escultura y el marfil y el oro con el que contaba pues desaparecieron y bueno, ahí fue cuando fue pues condenado. Noto mucho de los griegos que siempre querían encasillar a las personas en ciertas clases, dividir a la sociedad en diferentes eh, lugares, ya sea por la situación económica, incluso por cómo se veían, por el sexo, etcétera, ¿no? Y bueno, realmente creo que esto no ha cambiado mucho actualmente. Tristemente todavía la gente se sigue dividiendo, inconscientemente incluso por ciertas diferencias. Uno de los casos que ya más llama mi atención en la antigua Grecia era sobre, pues bueno, las mujeres que prestaban sus servicios sexuales a los varones, que también ellas estaban divididas en diferentes clases, o sea, estaban perdón, se cortó, estaban las etarias, que bueno, eran como las más altas, que no debían confundirse con las pornai, que eran como las que estaban pues en los burdeles, etcétera, que eran, pues, por decirlo de alguna manera, las más accesibles, si así lo podemos decir. Y bueno, si estas pornai podían evolucionar un poco más, aprender modales, etcétera, se convertían en aleútridas, que bueno, eran las 3 diferentes divisiones para estas mujeres. En fin, esto es con lo que yo me quedo de este libro de la historia de los griegos. Me gusta mucho aprender sobre las civilizaciones antiguas. De igual manera, cuando vimos a otras civilizaciones como los sumerios, ahorita que estamos viendo los hebreos, me interesa bastante. Y pues bueno, esto es con lo que yo me quedo, lo que más me interesó. Y pues espero poder seguir leyendo cosas como estas.